¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Esperemos, Buenas tardes. buenas tardes, jóvenes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Hasta eso, bueno, ya me imagino que ya todos se han registrado en la plataforma virtual. Entonces, no se olviden de ingresar y marcar su asistencia aquí en la plataforma virtual. El tema de la asistencia ya la voy a crear en este momento, la de hoy día. Entonces vamos a añadir la sesión de hoy día. La sesión de hoy día, así mismo la voy a dejar desde las 7 hasta las 23 horas. Y aquí ustedes son los que tienen que grabar la asistencia como les expliqué el día de ayer. Ya, entonces, en este momento ya está creada la asistencia. Déjenme ver el horario. Tenemos clases el día viernes, ¿no? Pero el día viernes es muy posible que no tengamos clases, porque ya es 24. Entonces, la asistencia el 24 no estaría habilitada. Y la siguiente semana creo que generalmente hacen un solo feriado. Así que si es que hacen un solo feriado, pues tampoco tendríamos clases, ¿no? Déjenme para corroborar eso de allí. Déjenme ver, creo que tengo el programa de estudios. Denme un minuto para buscarlo. Dice el cronograma. No, pero este es otro cronograma. Calendario académico. Vamos a echarle un ojito al calendario académico. A ver, estamos aquí. Del 13 al 17 dice matrículas especiales. Estas creo que son inscripciones. Inscripciones, ya. Entonces, actividades formativas, introducción, nivelación, congreso, actividades formativas. Yo creo que estamos aquí, miren. Estamos en esta semana, del lunes 20 de diciembre al viernes 23 de diciembre, aunque el viernes es 24 realmente. El viernes es 24, ahí estaría algo más. No, pero en todo caso, aquí lo que vemos es que tenemos actividades formativas y que el lunes 27 de diciembre, déjenme ver si cae 27, si cae 27, al viernes 31 de diciembre, dice vacaciones por festividades, ¿no? Eso quiere decir que según esto parecería que no vamos a tener clases, aunque aquí habla del viernes 24 hasta el 2 de enero. Dice. Y luego el lunes 3, ¿verdad? Ya vienen las actividades formativas. O sea que yo creo que mejor configuro automáticamente las asistencias desde el lunes 3. ¿Sí? Entonces el lunes 3, ahí les configuro la asistencia. Entonces la asistencia de hoy quedaría solamente hasta hoy porque el día viernes no vamos a tener clase.
Ya, entonces ahí estaría habilitada la asistencia. Ahí ustedes tienen que marcar, o sea, tienen que ir a mi asistencia y marcar. Aquí yo veo que ya algunos de ustedes han marcado, ¿verdad? Aunque son muy pocos. Yo me imagino que todavía falta que se escriban algunos de sus compañeros. Solamente hoy día falta Morán León. El día de ayer falta Ortiz, pero asumo que es que recién se matriculó. Por eso no puedo marcar. De todas maneras, yo les dije que yo iba a cruzar esta asistencia con la de Zoom. Entonces, ya está habilitada la asistencia para la semana del 3 de enero del siguiente año. Ahí yo les configuro automáticamente para que ya no tengan que esperar que yo cree la asistencia, sino que ya está, ya queda habilitada y así tienen un mejor abanico de tiempo para marcar la asistencia. Bueno, regresemos entonces acá. Ya, aquí está el link de las clases en vivo. Como yo no lo puedo probar, yo solo copié el link, entonces no sé si alguno de ustedes ya lo probó para saber que está correcto este link y que no les está enviando a, por ejemplo, a las clases de técnico. ¿Ya probaron el link? No, nosotros tenemos el link en un grupo de WhatsApp Ah, del lo están curso. haciendo ahí, ya, pero sí sería bueno que alguno de ustedes lo pruebe para, por si acaso, alguno de sus compañeros se olvide y utilice este link, corroborar que esté funcionando, ¿no? Aquí están las clases grabadas. Aquí en las clases grabadas ya tenemos una primera clase. Entonces, ahí está. Tenemos la clase de ayer. Entonces ya está subida la clase de ayer. Y entonces aquí ustedes van a tener la disponibilidad de todas las clases siempre y cuando se graben. Entonces, este link ya lo acabo de probar y veo que está correcto, ¿no? Nos tocaba ver el PEA. Entonces ya de una vez lo voy abriendo. Y ¿qué más hay ahí? El acceso al Classroom. Déjenme probar también el acceso al Classroom para ver que sigue esté funcionando. Ya, entonces no se olviden de matricular. Profesor, a nosotros no nos aparece la clase del Classroom. Ya, es que ustedes primero tienen que matricularse en el Classroom. Nos sale directamente que la clase no existe. Ya, es que, ¿qué es lo que sucede? El link que yo les copié es el link directo a la clase. Como ustedes no están matriculados en las clases, para ustedes la clase no existe. Pero yo, si se dan cuenta, acabo de probar el link. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir directamente al Classroom, no utilizar el link hasta que se matriculen con la clave de matriculación. Ahí les copié nuevamente la clave de matriculación del Classroom. Entonces, ustedes tienen que matricularse allí y allí sí les funciona el link, ¿no? Ustedes tendrían que ir, en vez de ir como yo directamente a la clase, ustedes tendrían que ir solamente a lo que es el Classroom allí, ¿verdad? Aquí ustedes tienen que ir al Classroom, aquí ustedes tienen sus clases y tienen que poner aquí el de unirse a la clase. Entonces, cuando ustedes ponen unirse a las clases, aquí les va a pedir el código que les acabo de pasar. Entonces, aquí ustedes ponen el código, ponen el botoncito de la derecha superior y ahí se unen. Y ahí ya el link funciona, ¿no? Entonces, no les está funcionando porque como ustedes no tienen permiso, no se han logrado matricular todavía, ¿no? Déjenme ver si, yo creo que aquí también se podía crear un acceso directo. Déjenme ver si aquí se puede crear un acceso directo. Pero esta no es la clase. Esta creo que es la clase. Esta de aquí creo que me permite poner el vínculo para que directamente se matriculen allí. Ahí se los voy a copiar en el chat.
Ya. Me parece que con eso ahí se pueden registrar un poco más fácil, que es como la invitación a registrarse. Miren, y aquí está la clave también, ¿no? Entonces me imagino que con ese se matriculan directamente. Ya, entonces, ya probamos lo de ayer y me parece que habíamos dejado ayer pendiente lo que era el PEA, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el PEA, que está subido. Como les decía, este PEA se va a actualizar, pero no va a tener casi ningún cambio. Les cuento que yo tuve la oportunidad de trabajar en el rediseño de carrera y en el nuevo Pensum no, creo que ya no hay esta asignatura. O sea que tal vez hasta este periodo ustedes verían esta legislación informática. La van a reemplazar por otras carreras y asumo que el contenido de esta asignatura aquí va a ser absorbido por alguna asignatura similar, ¿no? Entonces, les comento eso ahí. Bien, ¿cuál era el objetivo de esta asignatura? Dice que nuestro objetivo, ¿verdad?, dentro de este curso es conocer las leyes relevantes, sus trámites, resoluciones administrativas, e interpretar las leyes relacionadas con el área de software para que todo producto generado se maneje bajo los parámetros adecuados de licenciamiento del país de forma adecuada. Y tercero, a aplicar los recursos y acciones establecidos en la norma jurídica vigente que vele y garantice los derechos de autor, conexos, marcas, patentes en el campo del software reflexivo, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la asignatura, más que nada como desde dos puntos de vista. Uno, como futuros administradores de sistemas, ustedes tienen que respetar la, la parte legal del software, ¿verdad?, respetar las leyes. Entre estas están los derechos de autor, ¿verdad? Y dos, como desarrolladores de software, entonces ustedes también tienen que saber cuáles son sus derechos, ¿sí? Entonces está desde los dos puntos de vista. Y tercero, como administradores, ustedes también puede llegar un momento en que ustedes compren software a terceros, y entonces ya deben de conocer los derechos que protegen este tipo de negocio, ¿no? Bien, en la primera unidad vamos a ver el marco legal y normativo. Entonces aquí vamos a ver introducción y un poco de cosas más, ¿no? Incluso mucho más de lo que dice aquí. Ahí están los aviones que yo les decía. Ya, entonces aquí dentro de la unidad 1 vamos a ver el daño virtual, el ciberterrorismo, delitos relacionados con la propiedad intelectual, piratería de software y otras propiedades y otros delitos de privacidad, ¿no? Entonces aquí nos vamos a conocer un poco los tipos de delitos que existen, ¿no? Y hoy en día existen más. Luego tenemos lo que es la unidad 2. Aquí tenemos delitos informáticos contemplados en la ley ecuatoriana. Entonces aquí ya nos enfocamos un poquito a cómo está nuestro área jurídica en el tema de la informática, ¿verdad? Y aquí vamos a ver los delitos informáticos, el concepto de delito informático, los programas utilizados por los ciberdelincuentes, técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes, tipos de delitos informáticos reconocidos, acceso a la información pública, la protección de software, la propiedad intelectual, infracciones a los derechos de propiedad intelectual, delitos informáticos o ciberdelitos, y también vamos a ver el Código Orgánico Integral Penal, el COI, ¿verdad?, con los delitos informáticos, y también vamos a hablar algo de la web. Entonces, esto sería la unidad 2. Unidad 1, unidad 2 son más o menos largas, ¿sí? Luego vamos a ver la ley de comercio electrónico, esto es en la unidad 3. Aquí vamos a ver principios generales de las firmas electrónicas, certificados de firmas electrónicas, entidades de certificación de información de los servicios electrónicos y de contratación electrónica y telemática, ¿no? Entonces, este capítulo no es tan extenso, pero es interesante en el sentido de que ustedes van a tener un conocimiento de cómo digitalmente se puede firmar
documentos y estos documentos tienen valor jurídico, ¿sí? Entonces, va a ser importante. Incluso este tema de la ley de comercio electrónico actualmente en el tema este de la pandemia que nos hemos quedado confinados ha tomado mucha relevancia. De hecho, nosotros los docentes nos han solicitado que saquemos la firma electrónica para firmar, por ejemplo, las actas. Entonces, las actas, una vez que están firmadas digitalmente, tienen el mismo valor jurídico que un documento. Entonces, allí la importancia, ¿no? Y básicamente sale más barato enviar un correo al documento que pegarse un viaje para firmar físicamente un documento, ¿no? Entonces, esto es un ahorro. Todo depende de si ustedes quieren pasear, pues ahí firman físicamente y si ustedes están muy ocupados, pues firman electrónicamente. Cuarta unidad, ley de acceso a la información. Aquí vamos a ver los principios generales de la información pública y su difusión, de la información reservada y confidencia, del proceso administrativo para acceder a la información pública, de los recursos de acceso a la información y de la sanción. Entonces, esta es una ley, tampoco no es tan extensa. Ya, ahí se fue otro avión. Les decía que esta ley tampoco no es tan extensa, pero esta ley es importante para que ustedes conozcan su derecho en cuanto a la información pública y también en cuanto a la información privada o reservada, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan esto porque muchos de ustedes seguramente van a ir a parar a instituciones públicas, ¿verdad? Entonces es bueno que conozcan cómo está la ley en ese aspecto. Unidad número 5, ley de propiedad intelectual, propiedad industrial y obtención de vegetales. Aquí vamos a ver el tema de los derechos de autor, también el tema de los derechos conexos, el tema de la propiedad industrial, patentes de, perdón, esa ya es la unidad 6, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la ley de propiedad intelectual. Esta ley de propiedad intelectual, esta ley sí es extensa y se aplica para varias áreas de la industria. Entonces, este es una ley bastante extensa, entonces aquí seguramente vamos a quedarnos un buen tiempo, ¿sí? Pero esta ley ya la alcanzamos en el segundo parcial. Entonces es extensa, pero aquí ustedes aprenden un poco más sobre los derechos de autor, ¿verdad? Y de propiedad intelectual, que es lo que realmente les interesa. En la unidad 6 tenemos las patentes. En el tema de las patentes, ¿verdad? Tenemos las patentes de invención, caducidad de la patente, régimen de licencias obligatorias, modelos de utilidad, certificados de protección, información y no divulgación. El tema de las patentes va a ser importante para ustedes porque ustedes al crear software probablemente puedan patentar. Si ustedes hacen un invento tecnológico importante, lo pueden patentar para que esté protegido sus derechos y obviamente ustedes puedan capitalizar su propiedad intelectual, ¿no? Entonces, sería importante eso allí. Este capítulo de las patentes no es tan extenso. Realmente, las patentes entran en la misma ley de la unidad 5, en la ley de la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando parece que se hizo la estructura de este documento, eran leyes separadas, ¿no? Pero hoy en día esta ley está unificada, entonces la unidad 6, ¿verdad? Entra dentro de la unidad número 5. Bien, tenemos la unidad siguiente que habla de las marcas. Aquí tenemos los requisitos para el registro de marcas, procedimiento de registro, derechos conferidos por la marca, cancelación del registro, competencia desleal. Son los temas que abordaremos en la ley de las marcas. La ley de las marcas también pertenece a la ley de propiedad intelectual. Entonces, no es muy extenso, realmente es como un capítulo que está dentro de esa ley. Entonces, unidad 6, unidad 7 son relativamente cortas y están en una sola ley. Luego tenemos la unidad 8, que es la ley de registro de datos públicos. Aquí vamos a ver principios generales de registro de datos públicos, normas generales aplicables a los registros públicos, del Sistema y Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.
esta ley de registro de datos públicos, si ustedes son servidores públicos, les podría ser interesante. No es muy larga, es realmente corta, pero ya está aquí en el programa, entonces nos tocará verla, ¿no? Pero, como les digo, si ustedes trabajan en la parte del servicio público, les puede ser interesante. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud con respecto a nuestro programa de estudio. No por ahora. Ya, con respecto a la bibliografía, en este PEA por lo menos no tengo el registro de la bibliografía. Realmente nosotros vamos a trabajar es con leyes, entonces las leyes no son libros, están disponibles en internet. Y hay cierto material que yo tengo aquí, pero que se los he de ir facilitando. Creo que tendré que utilizar el Classroom porque no me permiten utilizar ¿cómo es que se llama? El aula virtual. Bueno, entonces, ahí ya revisamos el PEA, ¿verdad? Bueno, aquí está la lista de reproducción, aquí está el curso, y nos toca pues comenzar a desarrollar la unidad número 1. Entonces, déjenme ir a la documentación. Ah, ya, por cierto, no se olviden que siempre que ustedes ingresen al curso, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat de Zoom para tener un registro de su asistencia aquí. Como les expliqué, esta asistencia es una asistencia de backup o de respaldo en el caso que le pase algo al aula virtual. No, y si no le pasa nada al aula virtual, simplemente esto queda aquí históricamente. Pero si le llega a pasar algo al aula virtual, entonces esta asistencia se convierte en la asistencia principal. Por eso es importante que ustedes marquen su asistencia. Entonces dejen sus dos apellidos y sus dos nombres, ¿verdad? Ya les expliqué que no es necesario que me pongan presente, buenos días, ya llegué, nada de eso, sino así a secas sus dos apellidos y sus dos nombres para yo poder ordenarlo alfabéticamente y de esta manera poder encontrarlos en el caso de que lo requieran, ¿no? Entonces, procedan a colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Bueno, déjenme por acá. Ya, entonces nos vamos a nuestro primer tema, que es el marco legal y normativo. No, este es un documento más o menos largo. Voy a acomodar mi escritorio. Por acá. Ya, ahí veo que ya me han puesto la Bueno, jóvenes, entonces entremos de lleno al tema. Por cierto, tengo una reunión justo a las 5, por favor, me hacen acuerdo, unos 10 minutos antes de terminar la clase, para poder conectarme a esa reunión, porque cada que estoy dando clases llego tarde a las reuniones, entonces no se ve bien. Entonces 10 minutos antes me avisan para terminar la clase, para poder asistir a esa reunión virtual, nuestra primera reunión de docentes de este nuevo periodo, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar del marco legal, normativo. Entonces aquí vemos que a nivel global, debe existir una regulación de la informática. O sea, estamos hablando a nivel del mundo. Porque como la informática es relativamente joven, ¿verdad? O sea, primero vino la industria y después vinieron la informática y después la informática encontró aplicación, quien creyera, en todas las áreas de la sociedad.
¿sí? Entonces la informática se convirtió, ¿verdad? En una tecnología que llena todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Y eso está muy bien, porque a partir de la informática, los profesionales, ¿verdad?, se aplicaron a las industrias y brindaron servicios informáticos. Y eso está correcto. Sin embargo, como ustedes ya sabrán, ¿verdad?, especialmente en nuestro querido país, cada que surge algo nuevo, ¿verdad?, también surge la gente mañosa o astuta que trata de aprovecharse de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, a la informática crecer tan rápido, ¿verdad? Y dar muchos servicios y entrar a todos los aspectos de la sociedad, resulta que aparecieron la gente que se aprovecharon y comenzaron a aprovecharse y a perjudicar a los demás utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, se han creado nuevos productos, ¿verdad? Productos de software, incluso de hardware, se han creado actividades que se pueden realizar a través de la informática, hay servicios informáticos, y todo esto ha tenido un crecimiento exponencial gracias a un invento que salió, ¿qué será? En los años 60 más o menos, que fue el Internet, pero que en los años 80, digamos que explotó, ¿verdad? Y se hizo prácticamente un servicio necesario en todos nuestros hogares, ¿no? Entonces, todos estos productos y servicios utilizan el Internet. Ahora, ¿qué aspectos de la vida está involucrado el Internet? Bueno, pues nosotros lo usamos a nivel individual, lo utilizamos a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel empresarial, administrativo y social. O sea, entra en todos los aspectos del humano. Y digamos que esto no está actualizado. Y dado que estamos viviendo una pandemia, ha sido el Internet la herramienta que nos ha permitido sobrellevar, ¿verdad? Por lo menos algunos temas por medio del uso del Internet, ¿no? No todos los temas, pero la mayoría de los temas los estamos subsidiando por medio del Internet. Yo, por ejemplo, pago todo por Internet. Bien, entonces, el Internet pues está involucrado en todas nuestras áreas, pero como yo bien les manifestaba, hay gente que realmente perjudica a los demás y se aprovecha de estas circunstancias de aquí. Bien, cuando nosotros, o por lo menos hace unos años atrás, o sea, no sé ustedes hoy en día, pero hace unos años atrás, cuando uno tenía una computadora o utilizaba un sistema informático o había una institución que estaba automatizada, uno se sentía, ¿verdad?, que era algo seguro, que era difícil que alguien, pues, de alguna manera pudiera entrar eh, en esos servicios y hacer algún tipo de perjuicio a las demás, ¿no? Sin embargo, hoy en día, ¿verdad? Es cada vez más creciente, ¿verdad? La sensación de inseguridad, desconfianza y malestar que hay entre ciudadanos y empresas. Entonces, hoy en día, cuando ustedes instalan, por ejemplo, una aplicación, ustedes cruzan los dedos y dicen, ojalá que no tenga virus. Cuando uno hace una transacción con tarjeta de crédito o en internet, dice, ojalá no me estén hackeando. Cuando uno se tiene que conectar a un wifi, porque de repente no tiene disponible una red, uno cruza los dedos para que ojalá no me hackee, ¿no? Entonces, ya la sensación de seguridad que uno en un principio pensaba que debía de ser así, pues hoy en día ya no es tan así, porque han existido muchos ataques, ¿verdad? Y estos ataques pues han perjudicado a las empresas. Bien, el Ecuador tiene sus normas jurídicas con respecto a este tema de los delitos informáticos, pero por ejemplo, ¿verdad? Y aquí todavía no entramos de lleno al contexto, pero por ejemplo, en los artículos que tiene
las leyes ecuatorianas, no hay definiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay definiciones que podrían ser importantes al momento de sancionar algún tipo de delito, ¿no? Entonces, como no existen definiciones, pues los términos utilizados podrían ser mal interpretados o podrían ser maliciosamente eh, interpretados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra legislación no tenemos los términos de Internet, de hacker, de cracker, de delito informático, falsificación informática, fraude informático, sabotaje informático, virus informático, gusano informático, bomba lógica, caballos de Troya. Entonces, miren, todos estos términos que son comunes ni siquiera aparecen en nuestra legislación. Entonces, ¿cómo yo voy a ir? Oiga, me lanzaron un virus. Oiga, virus no hay aquí, o sea, no sé, dígale que lanzaron una piedra y los podemos detener, pero si le lanzaron un virus, no está en la legislación. Entonces, esto que les acabo de mencionar es la razón por la cual sancionar un delito informático puede ser difícil. Por ejemplo, cuando en nuestra legislación se quiere levantar un juicio, ¿verdad?, en función de un delito, como por ejemplo el sabotaje, el fraude o estafa o falsificación, injuria, ¿verdad? Allí surge un dilema porque no se sabe si el Internet es o no un medio, ¿verdad?, al momento de que se haga alguno de estos tipos de delito con el Internet, ¿no? Porque esto de aquí no está tipificado. ¿Sí? Entonces, si yo digo, oiga, es que yo le dije, es que me dijo que le pague 100, ¿verdad? Y se me cogió 1000. Entonces me estafó. Ah, ¿y qué utilizó para estafarlo? Ah, fue el WhatsApp. Ah, pero o sea, usó el Internet. Entonces, como usó el Internet, pues no lo estafó. Si usted dio físicamente el dinero, ahí lo estafó, pero por Internet no lo estafó. Ahora, no significa que esto no se pueda sancionar, no, sino que lo que significa es que si del lado del infractor maneja abogados astutos, los abogados astutos podrían cambiar un poco, aprovecharse de los vacíos legales para salirse con la suya, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, dice que por la falta de definición del término de Internet, la ley se aplica por analogía. ¿Sí? Entonces, por analogía significa que con otra cosa que se le parezca, ¿no? Entonces, como no está definido lo que es Internet, por analogía se podría aplicar. Sin embargo, hay un principio de la ley que dice que se prohíbe en materia penal la interpretación extensiva y el juez debe atenerse estrictamente a la letra de la ley. En caso de duda, se la va a interpretar en el sentido más favorable al reo. O sea, si no está definido el término, se puede interpretar, pero la ley prohíbe que se interprete, porque también se puede utilizar como para hacer mala onda, ¿no? Entonces, entonces, si el juez interpreta, el juez tiene que interpretar a favor del acusado. ¿Sí? Digamos así, que por internet lo medio mató. ¿Sí? Por internet lo medio mató. Ah, es que utilizó internet. Bueno, es que internet no está tipificado. O sea, no está esclarecido qué significa el internet. Ah, como no está tipificado, pues hay que interpretar. Bueno, como lo medio mató, puede estar medio muerto, como puede estar medio vivo, ¿verdad? Entonces, el juez dice, bueno, tengo que favorecer al reo. Entonces el juez dice, bueno, está medio vivo. Y como está medio vivo, entonces no hay delito y sale libre. No sé si ese ejemplo, un poco tirado a broma, les deja un poco claro por dónde se va la jugada, ¿no? Bueno, ahora les digo una cosa, sé que hubo una reforma hace un año creo, sé que hubo una reforma, entonces habrá que ver si ya estos temas están un poco más esclarecidos, ¿sí?
Entonces, eso de repente podremos en el transcurso del curso, podremos verificar a ver si ya se reformó esta parte de la ley. Bueno, dice aquí, aplicando criterios futuristas, podría ocurrir que en el caso que existiese una proliferación de delitos informáticos, hoy en día hay una proliferación de delitos informáticos, y tal como está la legislación actual, la pregunta a formularse es si se aplicaría o no el delito a Internet. ¿Sí? Esta es la pregunta que se hace, ¿no? En general sí se hacen porque sí se ha reformado algo. Dice, aquí vamos a analizar algunos de los delitos informáticos dentro de nuestra legislación ecuatoriana. Este es un capítulo que tenemos que revisar más adelante. Y aquí tenemos un análisis de una universidad de otro país, donde estamos viendo más bien los temas informáticos, ¿no? Entonces, más adelante vamos a analizar los delitos informáticos aquí en nuestro país. Un segundito. Entornos virtuales de aprendizaje. Ya por ahí enviaron un video de cómo utilizar Moodle. Me imagino que se lo han de hacer llegar al presidente curso. Bueno, vamos viendo entonces la información para ayudar a actividades dañinas, ¿no? Entonces, como yo les decía, pues todo esto de la informática fue para ayudar al hombre, a la humanidad, a hacer mejor su trabajo, pero por ahí vinieron gente que, sin valores, que se dedicó a hacer lo contrario, a perjudicar, ¿no? Las leyes ecuatorianas tipifican el daño como tal. O sea, aquí en el Ecuador, pues el daño es un daño y existen sanciones ante este delito de daño. O sea, la persona A dañó a la persona B. Entonces la persona B puede reclamar ante la ley que la persona A le causó un daño. Entonces, ¿cuál es el daño? Entonces la persona B enseña, mire, aquí me cortó un dedo, me dejó una herida, ¿verdad? O tengo una contusión. Entonces, ahí está el daño. Dice, el problema se origina cuando las personas, aprovechándose del derecho a la libertad de expresión y de las facilidades que presentan las TIC, hacen un mal uso de Internet, ¿no? Entonces, de repente, yo pongo una foto de algunos de ustedes, ¿verdad? Y en vez de causarle un daño que le tiré una piedra, pues hago una foto donde le corté un brazo en la foto, ¿sí? Y como yo digo, oh, esto es libertad de expresión, ¿sí? Tengo derecho a expresarme, entonces yo me expreso así, entonces ahí hay un conflicto, ¿verdad? Entre ver si estoy yo causando un daño, que en este caso sería un daño virtual, o si estoy en mi derecho de libertad de expresión, ¿no? Entonces hay una querella allí, ¿no? Entonces, para a las autoridades detectar la responsabilidad, ¿verdad?, de quienes inducen a cometer un daño, dice que es complicado. Por ejemplo, bueno, vamos a ver esto porque ese está el ejemplo más adelante. Existe información que puede ser utilizada para actividades dañinas, ¿no? Y si esta información guía a una tercera persona a cometer delitos como la creación de bombas, asesinatos, suicidios, robos u otros, entonces esa persona es culpable de cometer un delito. No sé si, por ejemplo, la piratería es un delito. Digamos que yo no pirateo, yo no estoy pirateando, pero la piratería es un delito. Pero yo les digo a ustedes, oiga, en la página 123 se puede bajar un programa sin pagar licencia. Entonces, yo estoy dándoles una información, estoy haciendo uso de mi libertad de expresión y les estoy dando una información que les permite a ustedes, ¿verdad?, descargarse un producto sin pagar licencia, lo cual es un crimen de piratería. Entonces, viene la autoridad y me dice a mí, ¿usted les dijo esa información? Yo tengo libertad de expresión, pero yo no he cometido ningún delito. Los que cometieron un delito fueron ellos que bajaron ese programa, ¿sí? Entonces, sí ven como queda muy
sugestivo el tema de la responsabilidad. Bien, dice, el daño es un delito que consiste en causar daño de manera deliberada a la propiedad ajena. Entonces, ¿verdad? Por analogía, un daño virtual es toda forma de causar un daño en un medio intangible, en este caso como es el Internet, ¿no? Entonces ahí está tratando de deducirse eso. El daño virtual no existe, ¿verdad? En la legislación ecuatoriana. En la legislación ecuatoriana solo existe el daño tangible, ¿no? Entonces, si yo le tomo una foto y si con esa foto cojo y no sé, le corto un dedo con la foto, entonces allí he causado un daño tangible. Pero si yo usted no tiene algo físico, no es un daño tangible, ¿no? Por lo tanto, dice que existe la necesidad de considerar las diferentes formas en que se puede atentar contra la humanidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo con el uso del Internet se puede atentar contra la humanidad. También es importante, uh, se me fue la idea. Ya, bueno, es importante entonces, ya, lo que les iba a decir. Ya, es importante que nosotros entendamos cómo se puede atentar utilizando el Internet, causar daños y perjuicios. Pero también es difícil porque cada día, cada que pasa el tiempo, viene una nueva tecnología que perjudica a las personas, pero que no había sido considerado antes, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces aquí dice, consideremos lo siguiente, ¿no? Caso 1. ¿Qué derecho se lesiona cuando un sitio web se dan indicaciones para la creación de bombas o formas de asesinar? Entonces, ahí me parece que se está lesionando el derecho contra la vida, ¿no? Caso 2. ¿Qué derecho se lesiona cuando se presenta un sitio web información de cómo efectuar un robo? ¿No? Ahí yo creo que se lesiona el derecho a la protección de bienes que tienen los dueños de ese sitio. Caso 3. ¿Qué derecho se lesiona cuando se presenta en un sitio web información difamatoria de una persona? Entonces, allí, en ese caso, yo creo que se viola el derecho a la honradez y a la privacidad de la persona. Entonces, miren, en todos estos tres casos se están violando derechos que tienen las personas. Bien, entonces ya una vez que entendemos que sí se puede causar daño a través del Internet, y eso que estamos hablando daños causados solamente por la información, entonces veamos cuál es cuál es la definición del término de ciberterrorismo, ¿no? Dice, en el Código Penal ecuatoriano se sanciona el terrorismo. ¿Sí? El terrorismo está tipificado. El problema ocurre al no especificarse qué medidas se deben de tomar cuando el terrorismo es cometido a través de Internet. Razón por la cual es necesario que se consideren las diferentes formas en que se puede llevar a cabo el terrorismo. Es decir, aquí sancionamos el terrorismo, pero si yo hago terrorismo con una computadora, entonces la justicia ecuatoriana no sabe qué hacer conmigo. Bien, consideremos lo siguiente. ¿Qué derecho se lesiona cuando se accede a una base de datos de seguridad nacional? ¿No? Entonces, ahí se está violando la seguridad nacional, ¿no? Porque es como que si a mí me dieran las llaves de entrar a una institución de seguridad nacional, es algo delicado, ¿no? Entonces, si alguien accede allí, es lo mismo. Caso 2. ¿Qué derecho se lesiona con la intersección de comunicados confidenciales del país? ¿No? Entonces, ahí está, el nombre mismo lo dice, es un comunicado confidencial. Eso es como que yo me meta de repente no sé, a una oficina de algún general del ejército a estar escuchando lo que él habla con sus subordinados, ¿no? Entonces, eso es algo confidencial que compromete la seguridad del país. Tercer caso, ¿qué derecho se lesiona con la falsificación de documentos? Si de repente yo falsifico lo que es una visa, entonces estoy ocultando información que podría ser relevante para el país de entrada y el país de salida.
Cuarto caso, ¿qué derecho se lesiona con el sabotaje de los equipos de instituciones u organismos del Estado? Allí puede ser un poco variable, pero asumamos que yo, tenemos que pasar el avión. Les decía que aquí se pueden violar varios derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo colapso, ¿verdad?, un servidor del Seguro Social? Entonces, ahí estoy atentando contra la vida. ¿Qué pasa si yo colapso el servidor del Banco de Fomento que hace préstamos a la agricultura? Entonces ahí yo estoy atentando contra los derechos de bienes y servicios, ¿no? Entonces son varios derechos que se pueden atentar dependiendo de cuál sea el caso. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en cada uno de estos casos, los derechos que se han violentado son diferentes el uno y el otro, a pesar de que se ha utilizado el Internet para hacerlo. Los casos son diferentes y por lo tanto las sanciones también deben de ser diferentes, ¿no? El concepto de terrorismo es que es una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Cyber es el prefijo utilizado por la comunidad de Internet para denominar conceptos relacionados con las redes. Por lo tanto, ciberterrorismo es toda acción de violenta terrorífica en la red. Se puede observar en los delitos relacionados a la censura, lenguaje violento, en la información para ayudar a actividades dañinas en el daño virtual y ciberterrorismo. Si ustedes recuerdan, en el gobierno pasado, en octubre, creo que hubo unas manifestaciones en Quito, ¿verdad? Y algunos personajes políticos fueron acusados de ciberterrorismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos utilizaban, en este caso, sus celulares para, primero, coordinar, o sea, comunicaciones que catalogaron de conspiranoicas contra el gobierno, ¿no? Toda comunicación que atente contra, contra el Estado de Derecho, ¿verdad? Es una, este, es considerado, ¿me fue la palabra? Bueno, es considerado un delito, ¿verdad? Atentar contra el Estado de Derecho, ¿no? Porque el Estado de Derecho está garantizado en la Constitución, es como uno de los principios sagrados, ¿sí? Entonces, esta gente fue acusada de eso porque utilizaban los teléfonos para enviar mensajes y también hubieron actos de terrorismo porque utilizaron videos eh, viejos o de otros países o cambiado el contexto o editados para hacer parecer situaciones que realmente no estaban ocurriendo. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo de lo que es el ciberterrorismo, cómo se utilizó para generar terror, ¿no? También cuando ustedes reciben esas cadenas de mensajes que dicen, metieron preso a fulano de tal o mataron a fulano de tal, y son noticias falsas. Estas noticias fomentan el terror, ¿verdad? Y pueden ser considerados ciberterrorismo, ¿no? Por eso es importante que ustedes utilicen su criterio antes de estar compartiendo cadenas de que no saben de dónde salieron y que pueden ser información falsa. Bien, ¿qué se considera un mensaje violento? Dice, es toda forma en la cual se atenta hacia la cultura, raza, religión, culto o alguna otra afinidad de los individuos, es decir, a través del uso de palabras se entra en discordia, ¿no? Aquí en el Ecuador creo que utilizamos bastante lenguaje violento. Incluso por ahí he visto que los ecuatorianos se sienten orgullosos de ese lenguaje, pero yo esperaría que eso cambie. De hecho, es una tendencia ahorita, porque cuando yo tenía la edad de ustedes, la gente no se enorgullecía del lenguaje, pero hoy en día sí se sienten orgullosos, ¿no? Entonces, ojalá que eso cambie, ojalá ustedes jóvenes
hagan tendencia para que la gente no se exprese de manera inadecuada. Sí, no creo que es algo cultural, pero no es algo con lo cual se debe uno sentir orgulloso. Bien, dice, el lenguaje violento, ya vimos eso, dice, existe un elemento común, el cual es el medio a través del cual se hacen las publicaciones de contenidos de Internet. La publicación de los sitios web se lo hace a través de empresas proveedoras de Internet conocidas como ISP, las cuales proporcionan los servicios de alojamiento necesarios para levantar el sitio. O sea, yo no tengo Internet, sino es a través de un proveedor de Internet, en mi caso es Claro, en otros casos es SNT, en otros casos es Netlight, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un proveedor de Internet, o sea, el Internet no llega por magia, sino que hay una empresa que nos da el servicio. Sí, entonces lo que propone aquí es que quiere decir entonces que esos ISP son responsables de los contenidos. Claro, porque si yo pongo un insulto, antes de que el insulto llegue a la red, pasa por el ISP, ¿verdad? Entonces ellos son, si no son responsables, por lo menos son cómplices. Bien, dice, para considerar que los ISP son responsables, estos ISP no son responsables cuando no tienen un conocimiento efectivo de la actividad de información que se almacena, es de carácter ilícito o que lesiona los derechos de tercera persona. Entonces, si el ISP no sabe, ¿cómo lo puedo culpar de algo que no sabe? ¿No? Y es posible que no sepa. ¿Cómo puede no saber si todo el tráfico pasa por su red? ¿Sí? Entonces, la razón por la cual el ISP pueda desconocer de un contenido que sea de violencia, es porque puede ir encriptado. ¿Sí? Aparte que todo el tráfico que pasa es difícil que pueda filtrar todo, pero si yo mando mi información encriptada, ellos no pueden saber que yo estoy enviando ahí una violencia, ¿verdad? Entonces, no lo pueden saber, ¿no? Y el segundo caso es que existan contenidos que atenten al bienestar social, ¿verdad? Retiren los datos o hagan imposible el acceso a ellos, ¿no? Entonces, esto es como cuando yo mando un comunicado, ¿verdad? Pero yo lo pongo, se puso en el internet y luego lo quito. Entonces el ISP ya no lo encuentra, entonces ya no me puede acusar. Hago así como que tiro la piedra y escondo la mano. ¿Sí? Entonces en esos dos casos no es responsable el ISP. O justamente hablando, no debería ser responsable. Bien, hablemos ahora de los delitos relacionados con la propiedad intelectual, ¿no? ¿Cuáles son esos delitos? La piratería de software y otras propiedades, ¿no? Entonces, todos ustedes deben de tener por ahí su Windows pirata, entonces ustedes son piratas de software, ¿sí? Pero sobre este tema, la legislación ecuatoriana sí tiene una ley de propiedad intelectual. Esta ley de propiedad intelectual fue impulsada por los músicos, ¿verdad? Porque hace algún tiempo, tal vez yo creo que ya usted es la generación de sus padres, ya no es la generación de ustedes, hace algún tiempo la industria de la música se sentía muy perjudicada por la piratería. Entonces se creó la ley impulsada por los compositores, ¿verdad? Y autores de música para protegerla. Entonces esta ley está muy orientada a los temas de música. Sin embargo, también se metió los temas de propiedad intelectual de la informática. Entonces, nuestra legislación sí posee leyes que permiten regular este tema. Bueno, pero estas leyes están desde el año 90 y pico, me parece. Sí, dice, el problema se origina en la medida del cumplimiento de las mismas, es decir, la falta de honestidad de las personas, otra cosa que nos sentimos orgullosos,
¿sí? No, mira, no pagué esto. Ah, tú eres astuto, tú eres pilas. ¿Sí? Entonces aquí nos orgullecemos de hacer las cosas mal. ¿Sí? Entonces dice, la falta de honestidad de las personas, unos dicen que los software justifican que el software tiene un costo muy elevado para nuestra realidad del país, y otros simplemente ven una oportunidad y se la ingenian para obtener, ¿no? Entonces, aquí yo pregunto cuántos de ustedes tienen software licenciados correctamente. Entonces, ustedes seguramente han de tener su software pirata, por lo tanto, ustedes son de este grupo de personas que tienen falta de honestidad. Y lo que ustedes van a decir, pero profesor, ¿y cómo pago la licencia? Entonces ustedes son del grupo de personas que justifican, ¿verdad? De que como es caro, entonces no se paga, ¿no? Pero no lo puedo acusar porque yo también en uno u otro momento he pirateado, ¿sí? No me siento orgulloso de eso, pero nos toca. Bien, entonces hay leyes, pero no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque no tenemos la cultura de cumplir las leyes. Ante esta situación es necesario que se describa bien el hecho de piratería, pues al momento de establecer las pruebas del robo, se debe tener presente que no necesariamente hay que sustraer físicamente el original, basta con sacar una copia sin autorización. Si yo soy un cantautor y yo canto una canción y ustedes no me roban, o sea, no me roban físicamente nada, pero digamos que cuando yo estoy cantando ustedes me graban y con esa grabación ustedes van y reproducen un medio y lo venden, entonces aunque no me han robado físicamente algo, ¿verdad? Me están perjudicando porque el trabajo que yo hice para componer y cantar esa canción los está haciendo ricos a ustedes y no a mí que soy el autor, ¿sí? Entonces ahí está mi derecho a autor. Entonces yo como autor, ¿verdad? Reclamo de que si yo me inspiré para hacer esa canción, ¿por qué la gente que está comprando esa canción, que es mía, que no es suya, ¿verdad? No me está haciendo rico a mí y lo está haciendo rico a usted, ¿no? Entonces me está perjudicando, ¿verdad? Porque está negociando algo, ¿verdad? Sin mi autorización. Actualmente, para los que dicen que todo está muy caro, actualmente tenemos la tendencia del software libre, que son programas que están a disposición de Internet de manera gratuita, ¿no? Entonces, esta es una tendencia muy fuerte, ¿verdad? De que la gente adquiere software libre para no pagar licencia. Lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, sino inteligentemente, las empresas que hacen el software más conocidos que utilizan todas las empresas es Microsoft, ¿no? Entonces, Microsoft tiene muy bien ganado su mercado, ¿verdad? Y yo pensaría que es poco probable que le quiten este mercado, ¿sí? Entonces, el software libre es una alternativa, pero digamos que en la práctica no es tan viable porque si yo tengo software libre y o mis empresas o colaboradores tienen Microsoft, aunque no existe tanto el problema de compatibilidad, pero ya no es tan transparente pasar la información de un lado al otro. Entonces, esto podría ser un problema, ¿no? U otra excusa para los que no quieren utilizar el software libre. Ya, ahora hablemos de la privacidad. Dice, aquí en la tabla se van a mostrar delitos que atentan contra el derecho a la privacidad y en ella se establece el grado de falencias que tiene actualmente, ¿no? Entonces, veamos los delitos de privacidad. Tenemos manipulación de datos personales. La legislación ecuatoriana respecto a la protección contra el derecho a la privacidad está bastante completa. Dice, con la reciente expedición de la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos, que vamos a ver más adelante, y con las reformas que se hicieron al Código Penal ecuatoriano, donde se tipificó la problemática respecto a los emails y a la seguridad, ¿verdad? Y con la reforma realizada al Código Penal ecuatoriano, con la expedición de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, los delitos informáticos relacionados con el
con el sabotaje, fraude y falsificación ya se encuentran tipificados, ¿no? Entonces, la ley ecuatoriana ya está un poquito modernizada. Esta fue una reforma que se hizo, no recuerdo el año, creo que en el 2014, pero tenemos que verificar porque hubo otra reforma, pero en esa reforma no sé si se tocó el tema de los delitos informáticos. Entonces tendremos que revisar, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya este delito aquí ya está tipificado porque ya existe una ley con respecto a eso, ¿no? Las debilidades de la norma jurídica se dan por el hecho de que no se hace mucha diferencia al momento de aplicar las sanciones. Es decir, un hacker no es lo mismo que un cracker. Para comprender y se mejora la sociedad delictiva que actúa a través del uso del Internet, es conveniente establecer los casos que pueden presentarse, ¿no? Entonces, en nuestra legislación no se hace diferencia entre el hacker y el cracker, ¿verdad? Y entonces una persona que hace como un hacker, y recuerden ustedes que hay diferentes tipos de hacker, puede no ser una persona malintencionada, pero como la ley dice que el hacker es culpable, entonces podría podría ser sancionado sin merecer, ¿sí? O como no hay tipificación, a mí me acusan, digamos que yo me robo una información de una institución, y a mí me acusan y me dicen, usted es un hacker. Entonces yo le explico al juez, sí, yo soy un hacker, pero yo soy una persona que usa sus conocimientos para ayudar a la sociedad, yo soy bueno. Entonces podría utilizar, como no está tipificado, y me acusan de hacker, podría utilizar que esa palabra no está definida para irme con que significa algo bueno y escaparme así de la sanción. Entonces, en las leyes es importante que todo esté claro, ¿sí? Y como ya lo vimos anteriormente, yo no puedo interpretar, tengo que ir con la ley. Si no está escrito, si no está escrito, no se puede sancionar. Si no me puedo inventar un delito. Aunque parezca delito, si no está escrito, no puedo sancionar. Recomendaciones y conclusiones. La legislación ecuatoriana existe la protección a la privacidad y a la intimidad. El problema ocurre cuando, en la medida que de considerar que toda la información manipulada por el empleado durante las horas de trabajo pertenece a la empresa, con el acceso a Internet, muchas ocasiones, aquí parece que falta una parte, se ha cortado. Ya, miren, la ley dice que protege la intimidad, ¿verdad? Entonces yo soy un empleado en una empresa, yo estoy trabajando en una empresa y yo manejo información allí. Les pregunto a usted, ¿la información que yo maneje en la empresa es mía, del empleado, o es de la empresa? ¿A quién le pertenece? La empresa. Usted dice que la empresa. Ahora, resulta que yo estoy ahí en la empresa y como ustedes saben, pues, y especialmente los ecuatorianos, yo digo, ve, aquí tengo internet y en mi casa no tengo internet. Me voy a meter a mi correo de Hotmail o de Gmail y voy a revisar mis correos, ¿sí? Y de paso también abro mi Facebook. Entonces, después de un tiempo viene la empresa y la empresa dice, mira, aquí estamos viendo tus correos que tú tienes de tu Gmail y aquí tenemos las fotos de tu Facebook, ¿verdad? Y aquí nos hemos enterado de que, no sé, que algo que no suene tan feo. Aquí nos hemos enterado en un correo que tú tienes que tú eres amigo del señor de la competencia y no nos gusta eso. Entonces, la empresa, ¿verdad? Eh, acogiéndose a esta ley de aquí, que la información le pertenece a la empresa, se infiltró o revisó mis datos que son personales, porque ese correo de email o de Hotmail es un correo personal mío. Pregunto yo, ¿tiene ese derecho la empresa? No, No debería, no. Pero ahí hay una doble falta, o sea, la falta del empleado por utilizar el tiempo de la empresa y recursos de la empresa para ver sus cosas personales y la empresa por meterse a ver los temas personales, ¿no? Entonces, cuando estamos definiendo estas normativas, ¿verdad?, sobre los delitos informáticos, se hace un poco difícil saber hasta dónde llegan los derechos de uno y dónde terminan y dónde comienzan los derechos del otro. Entonces, como eso
no estoy muy claro, puede haber una controversia allí cuando nos encontramos en esta definición, ¿no? Bueno, aquí dice, en definitiva, lo que hace falta en la normativa sobre los delitos informáticos es definir claramente los términos, o sea, que todo quede claro, y establecer específicamente qué derechos se estarían vulnerando y las sanciones que generarían sobre los infractores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debería ocurrir. En nuestro caso ocurre, pero digamos que falta todo. Falta. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud, jóvenes? No. No. Ya, bueno, entonces, sigamos viendo. Vamos viendo, vamos ahondando más sobre los delitos informáticos. Bueno, como yo les explicaba, el Internet pues se creó y con el Internet se comenzó a transmitir la información, ¿verdad? Y todo el mundo aprovechó este medio para estar comunicado, ¿no? Ah, de hecho, el humano siempre ha estado comunicado. Recuerden ustedes que los indios utilizaban las señales de humo. También se solían comunicar con espejos, ¿no? Los barcos en alta mar se comunicaban con espejos. Y ahora, pues, en el viejo oeste, bueno, yo veía esas películas del viejo oeste, entonces allí, pues, se pasaban cable con código Morse, ¿verdad? Y después, pues, vino el teléfono, que era con cable, y después, pues, vino la red inalámbrica y también lo que es la red del Internet, ¿no? Y todos estos de aquí son métodos que permiten procesar información. Y la informática es una ciencia que nació, ¿verdad?, con el propósito de estudiar y desarrollar las máquinas y los métodos que permiten ayudar al hombre a transmitir información, ¿verdad?, ya que estos son trabajos rutinarios y repetitivos de cálculos o de gestión, ¿no? Entonces, la informática ayuda al hombre a realizar todas estas tareas, a automatizarlas, ¿verdad? Pero dentro de esto de aquí, la comunicación es un factor importante, ¿no? Porque estas máquinas internamente se comunican, ¿verdad? Y ahora se comunican externamente. E incluso hoy en día, pues, inalámbricamente, ¿no? Dice, una vez que nació en Internet con la tecnología, la cultura, la ciencia de la información, ¿verdad? Que estuvo ya al alcance de millones de personas de todo el mundo, pues se supone que este iba a ser un mundo mejor. Pero los delincuentes, ¿verdad? O los nuevos delincuentes encontraron el modo de contaminarla, ¿verdad? Y ahí lo que dice es que no solamente que está contaminado, sino que hay impunidad. Miren, los delitos físicos tradicionales han existido toda la vida, ¿verdad? Y no es mucho lo que se puede inventar. Hay fraude, hay robo, hay daños, ¿verdad? Pero con el Internet, ¿verdad? Con el Internet, estas cosas son nuevas. Entonces, por mucho tiempo, incluso hoy en día, hay muchos países que no tienen una verdadera ley contra los delitos informáticos. ¿Sí? Y esos son los paraísos de los hackers, ¿no? Entonces, el delito informático es un delito que en muchos casos permite la impunidad. O sea, si usted lo pescan, ¿verdad? En algunos casos, si usted lo pescan, no lo pueden acusar porque no existe. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que hay con estos delitos. Bien, la contaminación del Internet pues va en todos los aspectos, ¿no? Entonces aquí podemos hablar, ¿verdad? Que existen mafias que utilizan el Internet. Um, por ejemplo, tenemos el tema de prostitución infantil, terrorismo internacional, el narcotráfico, ¿verdad? Todos estos son delitos que hacen uso del Internet. Bien, por ejemplo, con el narcotráfico está relacionado con el narcoterrorismo, ¿verdad? Que es la tipificación de este nuevo delito.
Aquí estaba viendo el término, aquí lo que dice es que ha ayudado que el narcotráfico, como tal, que estaba tipificado como delito, ahora está tipificado como narcoterrorismo, ¿no? Para ciertos casos de darle una sanción más severa a ciertos narcotraficantes que utilizan el terror. Tal y cual como de alguna manera yo pensaría que vivimos una situación de narconovela aquí en el país. Bien, veamos, algunos países han pedido que se regule la red, ¿no? O sea, ciertos políticos dicen, bueno, regulamos el Internet, ¿verdad? Para los que prestan el servicio de Internet, para que la navegación por Internet no sea anónima, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, si sabemos quién está navegando y qué hace, entonces ya es más difícil o es más fácil encontrar a quién hizo el delito. Pero existe, ¿verdad?, la defensa a la libertad y a la privacidad. O sea, hay un derecho allí. Y entonces hay muchos usuarios y algunas empresas que no desean que se identifique, ¿verdad?, a los navegantes de Internet. ¿Sí? Entonces, hay intereses económicos allí porque estar identificados, pues, puede ser perjudicial, ¿no? Por ejemplo, si hay un registro, ¿verdad? No pasaría mucho tiempo que esos registros lleguen en manos de otras personas y que de repente los expongan, ¿verdad? Y sepan dónde han estado visitando y a lo mejor ustedes no quieren que su entorno sepa que ustedes visitan páginas, no sé, digamos páginas de adultos, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces muchos protegen su privacidad y obviamente los hackers y los delincuentes pues también apoyan esa causa para no ser detectados. Eh, ya dice, el desarrollo de las tecnologías informáticas ofrece un aspecto negativo, ha abierto la puerta a conductas antisociales y delictivas. Lamentablemente eso es así. Los sistemas de computadoras ofrecen oportunidades nuevas, sumamente complicadas para infringir la ley y han creado la posibilidad de cometer delitos del tipo tradicional en formas no tradicionales. Es decir, hoy en día a usted le hacen fraude o le roban o lo perjudican y eso siempre ha ocurrido, pero ahora se inventan todas las de cosas, ¿no? O sea, imagínense ustedes que se inventan los perfiles falsos o las llamadas falsas y a ustedes le crean un cuento y los hacen caer y los perjudican con dinero. Al final es dinero lo que quieren, pero las cosas que se inventan son cada día más ingeniosas. Yo creo que más adelante vamos a tocar esos temas de las cosas que se han inventado. Bien, lo que buscamos aquí o lo que vamos a hacer más adelante es analizar las conductas delictivas, ¿verdad? Que provocan el avance tecnológico, o sea, el avance tecnológico provoca nuevas conductas delictivas en el campo de la informática y para esto tenemos que tener los puntos de vista de lo normativo, o sea, lo que está normalizado, ¿verdad? La delincuencia y la prevención. Ya, entonces vamos viendo el tema normativo. Para esto vamos a ver qué dicen ciertos expertos. Entonces aquí tenemos que Arguibay Molina dice que los delitos económicos eh, que están en la naturaleza, o sea, mejor dicho, Arguibay Molina dice que los delitos económicos no están tipificados en el derecho penal, no existen, ¿verdad? Pero lo que sí existen son los derechos patrimoniales. Entonces, esta equivalencia, o sea, se puede tratar de emparejar el delito, ¿verdad? Para que sea tratado como un delito económico, ¿no? A falta de una sanción o un delito, se lo trata de emparejar con un delito similar. Bien, entonces aquí, si hacemos una analogía entre los delitos informáticos y los delitos económicos, podemos concluir que solo los delitos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? No está ni la informática ni lo económico,
sino que solamente tenemos factores criminógenos. Entonces, no tenemos la tipología, pero sí tenemos los factores criminógenos. Y aquí podríamos llegar a las siguientes conclusiones. Entonces, lo que estamos buscando aquí es una herramienta que nos permita sancionar estos delitos que no están tipificados. Se entiende, dice que los delitos informáticos son aquellas conductas ilícitas que son susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio informático, ¿no? Entonces, eso sería un delito informático. El delito informático implica actividades criminales. En un primer momento, los países han tratado de encuadrar en figuras típicas, es lo que se trató de hacer incluso en el Ecuador en un principio. Entonces, los típicos crímenes que hay son el robo, el hurto y el fraude, falsificaciones, perjuicios, estafas, sabotaje, etc. Todos estos ya están tipificados en la normativa judicial. Sin embargo, hay que destacar el uso indebido de las computadoras ha propiciado la necesidad de una nueva regulación por parte del derecho. O sea, no todo podemos utilizar factores criminógenos, ¿no? Por ejemplo, decir, te robé, y un factor criminógeno usó una computadora, ¿no? Entonces la computadora de repente podría no calificar como un elemento, como una herramienta del robo. Bien, no hay una definición de carácter universal para lo que es el delito informático, sin embargo, todos más o menos entendemos lo que significa y algunos de los expertos pues han dado sus propios conceptos para tener en claro lo que se considera un delito informático, ¿no? Entonces, Carlos Sarnaza, ¿verdad? Autor de la obra Criminalita e Tecnología, dice que los crímenes por computadoras comprenden cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material, como objeto de acción criminógena o como mero símbolo. Entonces la computadora puede ser utilizada de varias maneras para cometer el crimen y entonces es un delito informático si está involucrada allí. Nidia Callajeri define el delito informático como aquel que da ayuda a la informática o a las técnicas anexas. Entonces, Nelly Callejeri ya no solamente habla de las computadoras, sino que habla de la informática o de sus técnicas. Y las técnicas no necesariamente tienen que utilizar una computadora. Rafael Fernández Calvo define el delito informático como la realización de una acción que, reuniendo características que delimitan el concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando el elemento informático o telemático contra los derechos y libertades de los ciudadanos definidos en el título 1 de la Constitución española. Este es un experto español. Aquí Rafael Fernández habla de la telemática. Entonces ya no es solo la computadora, ya no es solo la informática, sino que ahora entra la telemática que tiene que ver con las telecomunicaciones. María Cruz Lima dice que el delito electrónico, en un sentido amplio, es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la tecnología electrónica, ya sea como método, como medio o como fin. ¿Sí? Más o menos como el capítulo de la computadora, pero aquí ya habla de toda la tecnología electrónica. Y que en un sentido estricto el delito informático es cualquier acto ilícito penal en que las computadoras y sus técnicas desempeñan un papel ya sea como método, como medio o como fin, ¿no? Entonces ya habla aquí de todo lo que tiene que ver con tecnología electrónica. Julio Telles Valdés conceptualiza el delito informático en una forma típica y atípica, entendiendo por la primera las conductas típicas, antijurídicas y culpables que se tienen en las computadoras como instrumento como fin. Y por la segunda, las actitudes ilícitas en las que se tienen en las computadoras como instrumento como fin. Entonces aquí hace una separación de las computadoras, mejor, hace una separación del acto, del delito, y luego de la computadora como herramienta o como fin. Ya, entonces aquí hemos visto diferentes denominaciones, ¿verdad?, de lo que son los delitos informáticos.
básicamente las conductas ilícitas que utilizan las computadoras para los delitos informáticos, para los delitos electrónicos o los delitos relacionados con las computadoras o crímenes por computadoras, ¿verdad? O delincuencia relacionada con el computador. Todos estos son palabras para definir al delito informático y básicamente es lo mismo expresados con diferentes palabras, ¿no? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Todo esto es bastante concepto. De hecho, las leyes son bastante conceptual. Entonces, si ustedes tienen algún caso que ha ocurrido, pues pueden aportarlo aquí, no hay problema, para no pasarme yo habla que habla que habla. Preguntas, dudas, jóvenes. ¿Saben? Está haciendo calor, no sé si donde ustedes están hace calor. Aquí está haciendo bastante calor. Yo tengo mi ventilador. ¿Perdón? Yo tengo mi ventilador. Ah, ya. Sí, aquí sí puedo prender el aire. Estoy ventilando. Entonces están las puertas abiertas, pero hace calor por acá. Ha sido una tarde calurosa. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver la clasificación de los delitos informáticos. Estas son clasificaciones dichas por los expertos y vamos a ver cómo ellos tocan el tema, ¿no? Esto todavía no está plenamente definido, pero son conceptos que se asemejan. Julio Telles Valdés clasifica los delitos informáticos en base a dos criterios: como instrumento o medio, o como fin u objetivo, ¿no? Como instrumento o como medio, aquí se tienen en cuenta las conductas criminógenas que se valen de las computadoras como método o como medio o como símbolo de la comisión de delito, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo la computadora para hacerme una transferencia al banco, entonces ahí la he utilizado como medio, ¿sí? La computadora es el medio por el cual cometí el delito. Como fin o como objetivo, en esta categoría se marcan las conductas criminógenas que van dirigidas contra la computadora, accesorios, programas como la entidad física. Por ejemplo, digamos que yo me conecto a la computadora de... Bueno, aquí podría verlo de dos maneras. Yo me robo una computadora, entonces el robo de la computadora era mi objetivo, ¿no? O también puedo robarme una información, ¿sí? De su computadora, ¿no? Entonces allí la computadora era el objetivo, o sea, el fin que yo buscaba, apoderarme físicamente de la computadora o de algún programa, ¿verdad?, que estaba dentro de la computadora, ¿no? Entonces, como instrumento es cuando la computadora me sirve de herramienta y como fin u objetivo es cuando la computadora es lo que yo quiero obtener. Mario de Luz Lima presenta la clasificación de los delitos informáticos diciendo que existen tres categorías: los que utilizan la tecnología electrónica como método, entonces utilizan métodos para delinquir; los que utilizan la tecnología electrónica como medio, ¿verdad? Entonces aquí la tecnología es el medio por el cual se cometen los delitos; los que utilizan la tecnología electrónica como fin, ¿sí? Entonces es contra la entidad física del objeto o la máquina electrónica, su material con el objeto de dañar. Entonces aquí tenemos tres tipos de clasificaciones. Bueno, entonces ya vimos esas clasificaciones de los delitos informáticos. Entonces vemos que hay una diferencia sustancial entre si la computadora es el medio o si la computadora es el objetivo, según lo que nos dicen estos autores. Y ahora vamos a hablar del sujeto activo, ¿sí? Ya, según estos expertos, dice que las personas que cometen los delitos informáticos, ¿verdad?, son personas que poseen ciertas características, ¿verdad?
Entonces, las personas que cometen los delitos informáticos son personas que poseen ciertas características. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes van caminando por la calle y si de repente es una calle, un callejón oscuro, así, o están en un sector peligroso y de repente se acerca, no sé, alguna persona, ¿verdad? Con gorra, con la camisa rasgada, con las zapatillas, a veces con el bolsito, ¿verdad? Con la gorra bajada. Entonces ustedes como que dicen, uy, ese parece que puede ser un delincuente y me puede robar, ¿verdad? Y ustedes dicen, rápido, guárdate las cosas, o se cruzan a la otra calle, o se meten donde sea, o están listos para correr. Sí les ha pasado eso, ¿verdad? Sí. Ya, pues entonces ustedes, es porque ustedes dicen, ya tienen un perfil del delincuente, ustedes dicen, ese parece ladrón, ¿sí? O si llegan dos hombres en moto, y si la moto va soplada, ustedes dicen, ve, no, nos van a robar, y ahora está ahí sicariata, entonces hasta se tiran al suelo. ¿Sí? Es porque uno ya tiene un perfil de estas personas. Sin embargo, en el tema de los delincuentes informáticos, aquí no existe un perfil de estas personas, o sea, no es tan fácil sacar un perfil, ¿no? Generalmente estas personas que se denominan sujetos activos, que son los que cometen los delitos, tienen habilidades en el manejo de los sistemas informáticos, o sea, podrían ser cualquiera de ustedes, ¿verdad? Generalmente dice tienen una situación laboral donde se encuentran en lugares estratégicos. Algunos de los delitos informáticos son hechos por personas internas que están en puestos claves, manejan información de carácter sensible, a veces tienen ese acceso, o bien son hábiles en el uso de sistemas informatizados, ¿no? Y algunos de estos delitos, algunas de estas personas, no necesariamente desarrollan actividades laborales que facilitan la comisión de este tipo de delitos. Entonces, eh, no es fácil sacarle el perfil al delincuente informático. Um, ¿Qué les diré? Bueno, ahorita no me acuerdo. Después cuando me acuerde les voy a contar alguna anécdota. Lo que sí les puedo contar es, por ejemplo, la mayoría de los delitos informáticos menores los realizan, por ejemplo, las cajeras. Las cajeras, las chicas que están en caja, que manejan los sistemas informáticos, por ejemplo, le dicen al cliente son $12, ¿verdad? Y realmente son 10 y se quedan $2 para ella. O le cobran al delincuente, le cobran al cliente un producto de más y no se lo dan, ¿verdad? O redondean a veces, le dicen al delincuente que son 9,99, ¿verdad? Y no le dan el centavo y se van guardando el centavo en centavo. Entonces, la mayoría de estos tipos de delitos informáticos pueden ser por los operadores y los operadores no necesariamente tienen grandes conocimientos de sistemas de información. Para que ustedes se den cuenta que el perfil del delincuente informático no es que tiene que ser un hacker. Bien, dice, con el tiempo los autores de los delitos informáticos son muy diversos y a diferencia de a diferencia sí, en la naturaleza de los delitos cometidos, ¿verdad? Eh, Déjenme entender aquí, parece que no está bien redactado. Dice, con el tiempo se ha podido comprobar los autores de los delitos informáticos son muy diversos y lo que los diferencia entre sí es la naturaleza de los delitos informáticos. Es decir, las personas son diferentes y los delitos son diferentes. La persona que entra a un sistema informático sin intenciones delictivas es muy diferente del empleado de una institución financiera que desvía los fondos de sus cuentas de sus clientes, ¿no? Entonces, el primero tiene la habilidad de hacerlo, no lo hace, a pesar de que está afuera, y el segundo no debería hacerlo, no tiene habilidad, pero como está allí, lo hace, ¿no? Entonces, son muy diversos las personas que se aplican aquí, ¿no? Dicen, el nivel típico de actitudes de delincuentes informáticos es un tema de controversia, ya que para algunos dicho nivel no es identificador de delincuencia informática. ¿A qué se refiere con el nivel? Se refiere que usted no tiene que ser un genio para ser considerado delincuente informático.
Otros aducen que los posibles delincuentes informáticos son personas listas, decididas, motivadas y dispuestas a aceptar un reto tecnológico. Características que pueden encontrarse en un empleado del sector de procesamiento de datos. O sea, dicen que ustedes son los posibles delincuentes. ¿Sí? Porque ustedes son listos, decididos, motivados y trabajan en el sector de informática. Entonces, es posible, o sea, tienen las características. Sin embargo, teniendo en cuenta las características ya mencionadas, las personas que cometen los delitos informáticos, estudiosos en la materia, los han catalogado como delitos de cuello blanco, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, a los abogados les decían delincuentes de cuello blanco porque era difícil comprobarles un crimen. Entonces, se vestían bien, pero para cierto sector eran delincuentes, ¿no? Entonces, como los informáticos trabajan, o sea, los delincuentes informáticos, la mayoría trabajan, ¿verdad? Tienen conocimientos, entonces no se explica por qué cometen delitos, entonces también se los ha denominado como delincuentes de cuello blanco. Por ahí veo que me han levantado la manito. Quedan 12 minutos para las 5. Ya sí me había percatado y por ahí dicen que también le han robado la cuenta de Facebook. ¿Sí? Y no recuperó su cuenta de Facebook. Al señor Tumbaco, recuperó su cuenta de Facebook. Sí, con la ayuda de un amigo. Que el amigo le envió la clave. No, él sabe meterse en esas páginas para recuperar cuenta. Ah, ya. Y le robaron la cuenta, ¿con qué finalidad? No sé por qué yo solo tengo videos de risa, pues. Ya, pero miren, a veces usted no es el objetivo, usted es el medio. Le roban las cuentas porque le envían mensajes de su cuenta a sus amigos y le dice, por ejemplo, oye, estoy en un problema, deposítame en esta cuenta, oye, dime dónde vas a estar para, para ir a una fiesta. Entonces le sacan información a otras personas utilizándolo usted como como el infiltrado, ¿verdad? Como el clonado para sacar la información a los demás. O lo utilizan su cuenta para enviar virus, ¿verdad? Entonces ponen allí un enlace y como ustedes de confianza, sus amistades abren el enlace y los contaminan. Entonces sí tienen sí es necesaria una cuenta. Si es una cuenta vieja, entonces la gente no desconfía, ¿sí? Pueden utilizarla para varias cosas. Entonces esas son algunas de las razones. Ya listo, entonces nos vamos a quedar hasta aquí porque yo tengo que ya alistarme a entrar a la otra reunión. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya todavía tenemos que avanzar. eh, y bueno, entonces, ¿cuándo tenemos clase aquí? Déjenme ver el horario. Tenemos clase el viernes, pero el viernes seguramente no tenemos clase, entonces, y aquí nos estaremos viendo el próximo año, jóvenes. Próximo año. Bueno, jóvenes, entonces ha sido un gusto, pues se cuidan, se portan bien, tengan todo su, traten de tener todas las medidas de prevención, porque ya esa Omicron se está extendiendo, entonces cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Y nada, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el próximo año. Que tengan felices fiestas, felices Navidades y un próspero y nuevo año con todos los beneficios que el creador les pueda dar. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Ya, si ustedes gustan pueden desconectarse. Yo me quedo un minuto más copiando su asistencia. No se olviden de marcar la asistencia de hoy si es válida. Entonces marquen su asistencia y nos estamos viendo el próximo. Hoy estamos 21
diciembre de 2021. Dicen que hoy es una fecha especial. Allá copié su asistencia. Listo, procedo a desconectar, mis jóvenes.